el ídolo que todos admiraban, el hombre que nadie conocía. Durante décadas, Ramiro Palito Ortega fue mucho más que un cantante. Fue un símbolo nacional de alegría, de éxito, de esperanza. Un joven humilde de Tucumán que, con su voz melódica y sonrisa impecable, conquistó radios, teatros y corazones en todo el mundo hispanohablante. Pero lo que nadie, ni sus más cercanos, imaginaban, es que detrás de esa fachada luminosa se escondía una vida marcada por el silencio, la angustia y una profunda soledad matrimonial. A los 83 años, el artista decidió romper ese silencio. En un documento conmovedor confesó que su matrimonio, unión que para muchos era ejemplo de estabilidad y amor verdadero, había sido, en sus palabras, una cárcel con forma de hogar, una pesadilla con perfume de rosa. ¿Un matrimonio ejemplar o una farsa cuidadosamente montada? Palito Ortega y Evangelina Salazar formaban, durante más de medio siglo, una de las parejas más emblemáticas del espectáculo argentino. Se conocieron en los años 60, cuando ambos eran jóvenes promesas de la televisión y la música. Él, ya entonces un fenómeno popular con temas como La felicidad o Corazón contento. Ella, actriz de rostro angelical y mirada serena, venía forjando su camino como figura respetada en el mundo audiovisual. La boda, en 1967, fue un evento nacional. La prensa los bautizó como los Kennedy criollos, una pareja brillante que parecía haber nacido para estar junta. Años después, sus hijos, entre ellos el famoso actor Sebastián Ortega, reforzaron la imagen de familia perfecta. Sin embargo, lo que ocurría puertas adentro era muy distinto. Según el testimonio que Palito dejó grabado en un audio que salió a la luz tras su confesión pública, la relación se volvió un pacto de apariencias, un contrato social firmado en nombre de la carrera, la religión y los hijos. Nos queríamos, decía en voz baja, pero no sabíamos cómo vivir juntos sin hacernos daño. La presión de ser el ejemplo, conforme su fama crecía, también lo hacía la necesidad de proyectar una imagen de orden, fe y valores familiares. Palito, católico ferviente y admirador de figuras conservadoras, sentía que debía ser la prueba viviente de que el éxito y la moral podían coexistir. Y para eso necesitaba un matrimonio sin escándalos, sin separaciones, sin grietas. Evangelina, por su parte, tomó con rigor ese mismo mandato. Como mujer de una época en que el rol femenino estaba limitado al hogar y al cuidado de los hijos, silenció sus frustraciones, sus insatisfacciones, sus sueños postergados. Las entrevistas en revistas de la época mostraban siempre a la esposa modelo, madre abnegada, compañera silenciosa, figura decorativa de la carrera de su esposo. Pero en lo privado, la soledad era abrumadora. Palito confesó que muchas veces se refugiaba en giras interminables, no por pasión al escenario, sino para escapar de una casa fría, de conversaciones vacías, de noches eternamente distantes. Dormíamos en la misma cama, pero a kilómetros de distancia emocional, decía. ¿Dónde quedó el amor? En sus declaraciones más estremecedoras, Ortega admitió que el amor que los unió en los 60 había muerto lentamente. No sabría decir en qué año dejamos de amarnos como pareja. Tal vez cuando nació el segundo hijo. Tal vez cuando dejamos de abrazarnos sin motivo. Tal vez cuando aprendimos a convivir sin tocarnos el alma. A pesar de ello, nunca consideraron el divorcio. Ni por un segundo. El peso de su imagen pública, la devoción religiosa y el miedo a dañar a sus hijos fueron barreras infranqueables. Se convirtieron en cómplices de una mentira mutua. Aprendieron a sonreír frente a las cámaras, a posar en cenas familiares, a leer juntos las cartas de fans que los felicitaban por ser el matrimonio más estable del espectáculo. Pero la verdad, esa que nadie vio durante 55 años, era otra. Infidelidades silenciadas y heridas que nunca cerraron. Aunque jamás se confirmó públicamente, los rumores sobre infidelidades mutuas nunca cesaron. Palito, durante sus giras por Latinoamérica, fue vinculado con varias mujeres. Algunas entrevistas antiguas lo mostraban incómodo al ser interrogado sobre el tema. Él siempre respondía con evasivas o una sonrisa diplomática. En su confesión reciente, el cantante no negó los hechos, pero fue más allá. No buscaba amor afuera, buscaba sentirme vivo. Evangelina y yo éramos estatuas compartiendo casa. La pasión murió mucho antes de lo que quisiéramos aceptar. Del lado de ella, también hubo momentos de rebelión silenciosa. Se hablaba de una amistad profunda con un director de televisión, de encuentros solitarios en un café de Palermo. Pero nada fue confirmado. En una entrevista de 1995, cuando le preguntaron si creía en el amor eterno, Evangelina respondió: "Creo en el respeto mutuo. El amor cambia con el tiempo". Hoy,
Esa frase resuena como un eco premonitorio. El peso de la religión y la culpa eterna. Palito Ortega creció en una familia pobre pero profundamente religiosa. La Iglesia Católica fue su refugio, su motor de redención, su brújula moral. Esa fe inquebrantable fue, al mismo tiempo, su sostén y su prisión. Dios me dio todo, decía, y yo no quería decepcionarlo. Por eso, cuando su matrimonio se volvió insoportable, no consideró separarse. Confundió fe con resignación. Se convenció de que su sufrimiento era parte del sacrificio necesario para mantener una familia unida. Evangelina compartía ese mismo código. Ambos vivieron atrapados en un matrimonio que ninguno se animó a abandonar. No por cobardía, sino por culpa. Por miedo al castigo divino. Por temor a destruir el ídolo que ellos mismos habían construido. El silencio como mecanismo de defensa. Durante décadas ninguno habló del tema. Ni a la prensa, ni a los amigos, ni siquiera entre ellos. Aprendieron a habitar el silencio como quien habita una casa en ruinas, evitando las zonas peligrosas, caminando en puntas de pie, fingiendo que todo está bien. En una entrevista radial en 2022, Palito fue consultado sobre el secreto de su longevidad como pareja. Su respuesta fue inquietante. No hablar demasiado. Cuando uno empieza a hablar, empieza a decir cosas que no puede desdecir. Hoy, a la luz de su confesión, esa frase cobra un significado doloroso. El silencio fue su única forma de supervivencia. La confesión final. En un documento de audio que el artista grabó para ser difundido después de una operación cardíaca a la que se sometió en 2025, Ortega rompió el muro de silencio. Con voz temblorosa confesó todo lo que había callado durante más de medio siglo. Evangelina fue mi compañera, mi madre de mis hijos, mi cómplice de vida. Pero no fue mi felicidad, no después de los primeros 10 años. Después de eso, solo fuimos 2 actores interpretando una obra sin público. También agregó, no me arrepiento, pero si pudiera volver a vivir me elegiría a mí mismo primero. Durante muchos años no lo hice. El impacto mediático, la revelación fue una bomba. Los medios argentinos, y de toda Latinoamérica, estallaron con titulares sensacionalistas. Palito rompe el silencio. 55 años de amor o de mentira. La cara oculta del ídolo nacional. Los hijos de la pareja no hicieron declaraciones públicas, aunque fuentes cercanas aseguran que algunos de ellos ya conocían parte de la verdad. Evangelina, por su parte, se refugió en el silencio. La prensa la fotografió saliendo de misa, sola, con rostro desencajado, el día después de la publicación del audio. Muchos fanáticos reaccionaron con sorpresa, otros con comprensión, pero nadie quedó indiferente. El ídolo del pueblo, el eterno optimista que cantaba Yo tengo fe, revelaba por fin que su vida fue, en realidad, una lucha constante contra sí mismo. Evangelina, la mujer detrás del mito, entre el silencio y el sacrificio. Mientras el mundo entero volvía su mirada hacia Palito Ortega y su estremecedora confesión, una figura emergía en la sombra con una fuerza silenciosa. Evangelina Salazar. Durante más de medio siglo, su rostro dulce y su voz pausada simbolizaron el papel de la esposa ideal. Pero tras la revelación de su esposo, se impone una pregunta. ¿Quién fue realmente Evangelina? ¿Víctima de un matrimonio sin amor o cómplice de una farsa cuidadosamente construida? El inicio. Una promesa de estrella opacada por el amor. Antes de convertirse en la esposa de Palito Ortega, Evangelina Salazar tenía una identidad propia, una carrera en ascenso y un brillo que muchos en la industria consideraban imparable. Nacida en Buenos Aires en 1946, comenzó su carrera como actriz en televisión a los 17 años, participando en programas como La Familia Falcón y Alta Comedia. Su naturalidad frente a las cámaras y su belleza serena la posicionaban como una de las grandes promesas del medio. Fue en ese contexto donde conoció a Palito. El flechazo fue instantáneo. Él ya era un ídolo popular. Ella, la joven actriz que despertaba suspiros. El romance creció rápido, entre rodajes y programas en vivo. Y entonces, casi sin aviso, Evangelina desapareció del mundo artístico. Se casaron en 1967, y con ese gesto, la carrera de ella quedó suspendida. No por falta de talento, sino por elección. O quizás por presión. Tenía que ser la mujer perfecta. Desde el primer momento, Evangelina comprendió que el rol que se esperaba de ella no era el de estrella, sino el de esposa y madre. En entrevistas posteriores confesó, yo sabía que estaba eligiendo una vida más doméstica, pero no imaginé que iba a sentirme tan sola en ella. Palito era un hombre de valores tradicionales, muy apegado a la religión y la imagen familiar. En ese marco, Evangelina asumió su papel con disciplina y entrega, abandonando sus sueños artísticos para dedicarse a la crianza de sus 6 hijos y al cuidado del hogar.
Durante años, su voz apenas se oyó en público. Solo aparecía en actos oficiales, en fotos familiares, en entrevistas donde hablaba de lo feliz que era su vida. Pero quienes la conocían sabían que su mirada decía otra cosa. Una de sus amigas más cercanas, la actriz Nora Carpena, reveló años más tarde: Eva tenía una tristeza que no decía con palabras. Su sonrisa era suave, pero sus ojos pedían auxilio. Una madre todopoderosa, una mujer invisible. Mientras Palito recorría América Latina y Europa en giras interminables, Evangelina criaba sola a sus hijos, mantenía el orden de la casa y lidiaba con las ausencias, los rumores y el peso de la expectativa social. Afuera, la prensa la celebraba como la gran compañera. Adentro, ella era cocinera, enfermera, confidente, tutora y sostén emocional de toda la familia. No había tiempo para ella misma. No había espacio para pensar si era feliz. En su testimonio privado, Palito reconoció: Eva fue el pilar de nuestra familia. Yo estuve, sí, pero de paso. Ella estuvo siempre. Esa presencia inquebrantable, sin embargo, tuvo un costo altísimo. Evangelina se borró a sí misma de la ecuación de su vida. No volvió a actuar, no volvió a leer guiones, no volvió a pisar un set. Años más tarde, cuando una productora le ofreció participar en una telenovela, Palito le habría dicho: ¿para qué vas a volver ahora? Ya lo tenés todo. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y rechazó el papel. Silencios que pesan más que las palabras. El matrimonio Ortega-Salazar fue, durante décadas, una lección de cómo el silencio puede ser más elocuente que cualquier declaración pública. Nunca se los oyó discutir, nunca dieron escándalos, pero tampoco se los vio verdaderamente cómplices, más allá del protocolo. Según fuentes cercanas, la relación era estrictamente formal desde mediados de los años 80. Cada uno ocupaba su rol asignado. Él, el artista que salía al mundo. Ella, la guardiana del hogar. No dormían en la misma habitación desde hacía años. Se hablaban por lo necesario. No había gestos de ternura. A pesar de todo, Evangelina nunca se rebeló, nunca abandonó su puesto, nunca rompió el pacto. Como tantas mujeres de su generación, aprendió a resistir sin alzar la voz. En una entrevista con la revista Caras en 2008, declaró: a veces uno confunde estabilidad con amor, pero llega un momento en que es tarde para hacer preguntas. Amor o dependencia emocional. Durante mucho tiempo, se pensó que Evangelina se mantenía junto a Palito por amor. Pero tras las revelaciones del artista, esa teoría se desmoronó. Entonces, la nueva hipótesis fue aún más triste. ¿Estaba Evangelina emocionalmente dependiente de él? El psicólogo Darío Stolkiner analizó el caso en un programa de televisión y fue tajante. Evangelina representa a una generación de mujeres criadas para agradar, no para cuestionar. Su permanencia en ese matrimonio no fue producto del amor, sino del miedo. Miedo a estar sola, a perder su identidad, a romper la imagen que tanto les costó construir. El rol de la religión también pesó. Educada bajo los mismos preceptos morales que Palito, Evangelina temía el juicio de Dios tanto como el de la sociedad. Divorciarse era impensable. Confesar su infelicidad también. Una vida paralela. Las pasiones ocultas. Pese a su aparente resignación, Evangelina mantuvo vivas ciertas pasiones en secreto. Se dedicó al arte plástico, escribió varios cuadernos personales, que aún no han sido publicados, y colaboró en proyectos sociales de manera anónima. Una de sus amigas del círculo íntimo reveló: escribía poemas hermosos, algunos de una tristeza desgarradora. Nunca quiso mostrarlos, decía que eran su escape. En uno de ellos, según esa fuente, Evangelina escribía: estoy aquí sin estar. Soy sombra que acompaña al sol. Me llaman por mi nombre, pero yo ya no lo escucho. Esa vida paralela, discreta, sin testigos, era el único espacio donde Evangelina podía ser ella misma. En sus hijos encontró cierto consuelo, aunque incluso con ellos mantenía una actitud reservada. Era madre, sí, pero también guardiana de un secreto: su propio dolor. Reacciones tras la confesión de Palito. Cuando se publicó el audio donde Palito confesaba que su matrimonio había sido una pesadilla, muchos esperaban una respuesta de Evangelina, pero ella eligió callar. Solo emitió un escueto comunicado a través de una periodista amiga donde decía: no tengo nada que agregar. Nuestra historia es nuestra. Lo que compartimos, lo compartimos con amor y respeto. Cada uno tiene derecho a su verdad. Ese silencio no fue indiferencia, fue una forma de dignidad, de no entrar en el juego mediático, de conservar, aunque fuera en ruinas, lo poco que quedaba de aquel amor juvenil. Según allegados, la confesión de Palito la devastó, no porque fuera mentira, ella sabía que no lo era, sino porque rompía el pacto tácito de confidencialidad que habían sellado décadas atrás. Una mujer rota o una sobreviviente, la figura de Evangelina Salazar sigue siendo un enigma.
¿Fue una víctima de un sistema patriarcal? ¿Una cómplice silenciosa de su propia desaparición? ¿O una mujer que, a su manera, resistió con las únicas armas que tenía? Hoy, ya en sus 80 años, Evangelina vive recluida, alejada de los medios. Solo se deja ver en celebraciones familiares o actos religiosos. Sus hijos la cuidan, la acompañan. Algunos defienden a su padre, otros, en privado, reconocen que la verdadera heroína de la historia fue ella. Porque mientras Palito cantaba en estadios y saludaba a presidentes, ella sostenía el hogar con las manos llenas de silencios y los ojos hinchados de lágrimas contenidas. Los hijos Ortega. Entre el peso del apellido y la verdad heredada, durante décadas la familia Ortega fue retratada como el emblema perfecto del hogar argentino. 6 hijos, una pareja inquebrantable, valores tradicionales y un apellido que pesaba como un legado dorado. Sin embargo, tras la confesión de Palito Ortega, donde reveló que su matrimonio con Evangelina Salazar fue una pesadilla decorada de sonrisas, esa imagen de unidad familiar se fragmentó, y los hijos, quienes habían sido silenciosos testigos de la historia, pasaron al centro del escenario. ¿Sabían la verdad? ¿Sufrieron las consecuencias de una relación vacía? ¿Qué papel jugaron en el mantenimiento de esa farsa pública? Una infancia de cámaras, disciplina y silencios. Los 6 hijos del matrimonio Ortega Salazar, Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario, nacieron bajo los reflectores. Desde la cuna fueron parte de revistas, programas, eventos benéficos, actos escolares televisados. Sus cumpleaños eran publicados en medios gráficos. Su hogar, un set de filmación emocional. Sin embargo, la exposición no fue sinónimo de libertad. Evangelina y Palito mantenían una disciplina férrea, en parte por convicción católica, en parte por miedo al escándalo. El hogar estaba regido por rutinas estrictas, valores innegociables y una educación basada en el deber y la imagen. Martín Ortega, el mayor, alguna vez dijo en una entrevista: «Mis padres nos criaron con amor, pero también con mucha exigencia. No éramos una familia normal. A puertas cerradas, los hijos presenciaban la desconexión entre sus padres, la distancia emocional, las conversaciones limitadas, las ausencias prolongadas de su padre y el rostro ausente de su madre. Pero en ningún momento se les permitió ponerlo en palabras. El mandato era claro: de esto no se habla». Sebastián Ortega, el rebelde con memoria. De todos los hijos, Sebastián Ortega, productor de televisión de renombre, fue siempre el más disruptivo. De carácter fuerte, temperamento artístico y espíritu contestatario, nunca encajó del todo en el molde familiar. Según allegados, Sebastián fue el primero en confrontar a sus padres en la adolescencia. Les reprochaba la falta de afecto, la tensión en la casa y la obsesión con la imagen pública. En una entrevista para Rolling Stone en 2010, dejó entrever una herida profunda. «Crecí rodeado de cámaras, pero nunca sentí que me miraran de verdad». Durante años se distanció de la familia, especialmente de su padre. Hubo roces públicos y una época en la que Sebastián evitaba referirse a Palito en sus declaraciones. Solo en los últimos años, ya adulto y con hijos propios, comenzó un proceso de reconciliación. Pero la confesión de su padre lo sacudió. Una fuente cercana aseguró: «Sebastián lloró al escuchar el audio, no de sorpresa, sino de tristeza. Siempre lo supo, solo que nunca pensó que su padre tendría el valor de decirlo». Julieta y Rosario. Entre la lealtad y la contención, Julieta Ortega, actriz consolidada y figura respetada en el medio, mantuvo siempre una posición de cuidado. Nunca habló mal de sus padres. Sin embargo, en sus interpretaciones y proyectos se cuela una constante: mujeres atrapadas, heridas, resilientes. En una charla con el diario Página /12, Julieta reflexionaba: «La familia es ese lugar donde se dice que todo está bien, aunque no lo esté». Tras la confesión de Palito, Julieta eligió el silencio mediático, pero se mostró más cercana a su madre en apariciones públicas. Acompañó a Evangelina a misa, la sostuvo del brazo en una gala, y le dedicó en redes un mensaje enigmático: «El amor también es quedarse en silencio, incluso cuando duele». Rosario Ortega, la más joven del clan y cantante indie, fue la única que hizo una alusión indirecta en redes sociales, publicando una foto en blanco y negro con la frase: «Cuando la verdad duele, también libera». Ambas hermanas crecieron admirando a su madre, reconociendo su fortaleza, y aunque amaban a su padre, sabían que su corazón no estaba en casa. Lo intuían desde niñas. Emanuel y Luis, herederos del legado musical. Emanuel Ortega, el hijo cantante que intentó seguir los pasos de su padre, vivió siempre en la dualidad: amor y admiración por Palito, pero también una profunda frustración por la comparación constante. Durante años luchó por construir una identidad propia, alejado del estilo pop tradicional de su padre.
En varias entrevistas admitió que el apellido fue más una cruz que un impulso. Tras la confesión de Palito, Emanuel optó por el silencio. Pero fuentes cercanas revelaron que se sintió aliviado, como si, de alguna manera, su padre lo hubiera humanizado al mostrar su propia vulnerabilidad. Luis Ortega, cineasta brillante, fue tal vez el más introspectivo de los hijos. Sus películas, oscuras, provocadoras, existencialistas, parecen una respuesta directa al mundo de colores y perfección que rodeaba la imagen de sus padres. Algunos críticos ven en su filmografía una constante: la ruptura del mito familiar. El apellido no es garantía de felicidad. Los hijos Ortega crecieron entre privilegios, fama, amor, pero también bajo un techo donde la comunicación emocional era escasa y el sufrimiento se escondía tras puertas cerradas. La confesión de su padre los obligó a revisar su infancia, a ver con otros ojos los almuerzos silenciosos, las vacaciones donde cada gesto era calculado, las veces que escuchaban a su madre llorar a solas. Un amigo de la familia reveló: ellos sabían que algo no estaba bien, pero cada vez que preguntaban les respondían: papá está cansado, mamá está ocupada, no hagas más preguntas. Muchos de ellos llevaron esas heridas a la adultez. Algunos tuvieron relaciones complicadas, rupturas públicas, momentos de depresión. La herencia emocional pesa tanto como la genética. El legado emocional, ¿ruptura o redención? Hoy, los hijos Ortega tienen entre 40 y 60 años. Son adultos, padres, artistas, ciudadanos del mundo. Han construido sus propios caminos, pero el apellido aún los sigue. La confesión de Palito, lejos de hundirlos, les dio permiso para sanar. Por primera vez, el patriarca bajó la guardia. Mostró que también él era humano, que detrás del ídolo había un hombre con miedo, errores y deseos reprimidos. Para algunos fue catarsis, para otros una herida abierta, pero todos coinciden en algo: era necesario. ¿El pacto de silencio roto? ¿Se abrirán nuevas confesiones? Hay rumores de que Julieta está escribiendo un libro, que Rosario compuso una canción inspirada en su madre, que Sebastián prepara una serie sobre una familia atrapada en su propia imagen. Sea como sea, el pacto de silencio que rigió la Casa Ortega por más de 5 décadas ha sido finalmente roto. Y los hijos, por primera vez, tienen la oportunidad de contar su propia versión de la historia. Quizás en ese proceso puedan sanar, no solo como individuos, sino como familia, el país que creyó en una mentira. Cómo la confesión de Palito sacudió a la Argentina. Por más de 5 décadas, la figura de Palito Ortega fue sinónimo de optimismo, fe, esfuerzo, familia y valores tradicionales. En un país atravesado por crisis cíclicas, polarización política y heridas sociales profundas, él representaba algo muy específico: la esperanza. En cada sonrisa, cada canción como La felicidad o Yo tengo fe, millones de argentinos encontraban un refugio emocional. Pero cuando en 2026, con 83 años y una operación cardíaca reciente, Ortega rompió su silencio con una confesión brutal sobre su matrimonio, declarando que había vivido una pesadilla durante 55 años, el impacto no fue solo personal, fue nacional. Ícono nacional. ¿Construido sobre un autoengaño? Desde los años 60, Ramiro Palito Ortega no solo era un cantante, era una institución. El chico pobre que lo logró todo, el tucumano humilde que llegó a Hollywood, el amigo de presidentes, el hombre de familia, el político, el filántropo. En cada década fue adaptando su imagen, pero el núcleo de su personaje siempre fue la familia. Cada vez que aparecía con Evangelina Salazar en televisión, en galas, en misas o actos solidarios, reforzaba esa narrativa. La pareja perfecta. Incluso durante los años más convulsos de la Argentina, la dictadura, la hiperinflación, el corralito, Palito seguía cantando Yo tengo fe. Su voz era bálsamo. Por eso, cuando se hizo pública su confesión, ese audio crudo donde hablaba de cárcel emocional, amor muerto y silencios devastadores, el país entero quedó paralizado. No era solo un drama marital, era la caída de un símbolo. Reacciones en cadena. Del estupor a la catarsis nacional. Los medios no tardaron en reaccionar. Las portadas de los principales diarios amanecieron con titulares demoledores. Palito confesó que vivió una pesadilla durante 55 años de matrimonio. Clarín. El ídolo cayó del pedestal. Dolorosa revelación de Ortega. Página /12. ¿Mentira o redención? El audio de Palito Ortega que sacude al país. La Nación. Las redes sociales se inundaron de comentarios divididos. Mientras muchos expresaban empatía y admiración por su valentía, otros lo acusaban de traidor, de exponer a Evangelina innecesariamente, de destruir una imagen colectiva que había ayudado a sostener durante generaciones.
Un tuit viral lo resumía con crudeza. Si hasta Palito vivió una mentira, ¿qué nos queda al resto? En programas de televisión, panelistas debatían sobre si la confesión era un acto de egoísmo o de liberación. En radios, psicólogos analizaban el peso de las apariencias. En iglesias, sacerdotes intentaban responder a fieles confundidos que veían tambalearse la imagen de uno de los católicos más célebres del país. Evangelina, la mártir moderna en el imaginario colectivo. El silencio de Evangelina Salazar fue interpretado de múltiples maneras. Algunos lo vieron como dignidad, otros como resignación. Pero lo cierto es que, tras la confesión de su marido, el pueblo la convirtió en una mártir. Revistas de actualidad la retrataron como la mujer que lo dio todo sin recibir nada. Programas vespertinos revivieron sus antiguas entrevistas, buscando gestos, miradas, frases que ahora podían leerse como señales del dolor que había ocultado durante tanto tiempo. Muchas mujeres, especialmente de generaciones mayores, se sintieron profundamente identificadas con ella. En grupos de Facebook, foros y espacios comunitarios comenzaron a compartir sus propias experiencias de matrimonios largos, vacíos, sostenidos solo por los hijos, la religión o el miedo a quedarse solas. El escándalo Palito Ortega se transformó en un espejo social. El debate moral, ¿vale más la verdad o el mito? Una de las discusiones más intensas que surgió tras la confesión fue filosófica y moral. ¿Es válido destruir una imagen colectiva por una verdad personal? ¿Debió Palito guardar silencio hasta el final? ¿O hizo bien en sincerarse? El sociólogo Horacio Quiroga, entrevistado por Infobae, opinó: lo que Ortega hizo fue dinamitar un símbolo. No estamos hablando solo de su matrimonio, estamos hablando de cómo una sociedad entera deposita expectativas sobre figuras públicas, exigiéndoles perfección a cambio de admiración. Por otro lado, la escritora Claudia Piñeiro, en una columna para Página/12, celebró la confesión. Basta de cuentos de hadas impuestos. Si una figura como Palito puede decir «no fui feliz», quizás muchas personas comunes se animen a revisar su propia historia. El debate se extendió incluso a círculos religiosos. Algunos sacerdotes manifestaron su tristeza por el daño a la institución del matrimonio. Otros, sin embargo, destacaron que la verdad, por dolorosa que sea, también puede ser una forma de sanación espiritual. Las nuevas generaciones. Del juicio a la empatía. Curiosamente, el sector más joven de la sociedad, quienes no vivieron el furor de Palito en los 70 u 80, reaccionó con una mezcla de sorpresa y compasión. Para ellos, la imagen del matrimonio perfecto ya no era aspiracional. Influencers, youtubers y tiktokers comenzaron a reflexionar sobre el caso. Algunos hicieron videos virales analizando el testimonio. Otros lo usaron como punto de partida para hablar de relaciones emocionales auténticas, salud mental en los adultos mayores y la necesidad de dejar de romantizar el sacrificio matrimonial. Un post muy compartido decía: Palito no destruyó nada, solo se animó a decir lo que muchos callan, que la felicidad no siempre viene en pareja. El poder de la confesión en una sociedad acostumbrada al disimulo. Argentina es un país donde la pasión convive con la negación, donde la verdad muchas veces se disfraza para evitar el escándalo, donde se prefiere la apariencia antes que el conflicto. Por eso, la confesión de Palito rompió un código cultural muy arraigado, el de guardar silencio, lavar los trapos sucios en casa y mantener las formas por respeto. Su declaración, aunque tardía, abrió una grieta por donde entró luz. Luz cruda, incómoda, pero necesaria. El impacto internacional. La noticia no quedó encerrada en Argentina. Medios de toda América Latina y España replicaron el caso. En México, TV Azteca dedicó un especial titulado «Cuando el amor no alcanza, la historia de Palito Ortega». En Miami, Univisión entrevistó a colegas del artista que compartieron sus propias experiencias de matrimonios por conveniencia o apariencias. Incluso en España, El País tituló «Palito Ortega, la confesión que desnudó la hipocresía de toda una generación». La historia trascendió fronteras porque no era solo la historia de un artista argentino, sino la de millones de hombres y mujeres que vivieron vidas prestadas siguiendo un guión ajeno. ¿La caída de un mito o su redención? Para muchos, la figura de Palito Ortega ya no será la misma. Su sonrisa, antes sinónimo de alegría, ahora también carga con la sombra de una vida silenciosamente infeliz. Pero quizás, paradójicamente, su confesión lo hizo más humano, más real, más cercano. Ya no es el ídolo perfecto. Ahora es un hombre con cicatrices, que se animó, aunque tarde, a mirarse al espejo y decir, esto no fue lo que soñé. Y en esa verdad incómoda, muchos encontraron su propia historia. Una vida vivida por los demás. El último legado de Palito Ortega, Ramiro Palito. Ortega fue muchas cosas para muchos. Cantante, actor, productor, político,
ídolo popular, esposo ejemplar, padre devoto, creyente fervoroso. Durante décadas encarnó el modelo de hombre perfecto, forjado con esfuerzo, fe y disciplina. Pero en los últimos años de su vida, justo cuando el silencio parecía ser su único destino, rompió con todo lo construido y confesó su verdad más dolorosa. Había vivido una vida que no le pertenecía del todo. El ocaso del ídolo. Tras su operación cardíaca en 2025, Palito Ortega comprendió que su tiempo era limitado. Ya no tenía giras, no grababa discos, no acudía a actos públicos. Su rutina era sencilla: misa, caminatas, reuniones con nietos y lecturas espirituales. Pero como él mismo relató en el audio que conmocionó al país, ese silencio físico contrastaba con el ruido interior que lo acompañaba cada noche. Un ruido de pensamientos no dichos, sentimientos no expresados y decisiones que, durante décadas, evitó tomar para no romper nada. En su confesión grabada, Palito fue claro: fui lo que todos querían que fuera, el que cantaba alegría cuando no la sentía, el que sonreía cuando por dentro lloraba, el esposo que posaba junto a su mujer, aunque ya no la reconociera como compañera. Y al final, me quedé sin saber quién era yo. ¿Fueron los otros quienes decidieron por él? La vida de Ortega estuvo marcada por el deber. Desde su infancia en Tucumán, supo que para escapar de la pobreza debía complacer a los productores, a los directores, a los fans, a la iglesia, a su familia. Fue cantante porque la gente lo aplaudía. Fue actor porque el cine lo reclamaba. Fue político porque le dijeron que la gente buena debía entrar a la política. Se casó porque la moral de la época lo exigía. Tuvo hijos porque así debía ser. Cantó sobre la felicidad porque el país lo necesitaba, aunque él no siempre la tuviera. Durante más de medio siglo, Palito Ortega fue todos, menos él mismo. En su testamento emocional, dejó escrito: no culpo a nadie. Nadie me obligó con cadenas. Me obligó el amor que tenía por todos. Me olvidé de mí porque quise ayudar a todos a creer que se puede. Y ahora que estoy solo, me doy cuenta de que me perdí. El peso de ser un símbolo, convertirse en símbolo nacional, no es gratuito. A Palito se le exigía ser impecable. No se le permitía una duda, una tristeza, una caída. Sus propias creencias lo mantenían rígido. Como católico, rechazaba la idea del fracaso matrimonial. Como figura pública, evitaba cualquier gesto que pudiera leerse como debilidad. Como padre, creía que debía ser ejemplo. Como esposo, asumía que la resignación era una forma de fidelidad, pero en ese modelo de perfección no había espacio para el error ni para la verdad. En su última entrevista pública, concedida a un periodista amigo, pero que solo se publicó después de su confesión, Palito dijo: tuve miedo de decepcionar, pero ahora tengo miedo de morir sin haber dicho lo que sentía de verdad. La carta que nunca envió a Evangelina. Uno de los documentos hallados entre sus pertenencias fue una carta dirigida a Evangelina Salazar, fechada en octubre de 2024. Nunca fue entregada. Estaba doblada dentro de una Biblia. Decía: Eva, perdón por no haber sido el esposo que merecías. Perdón por haberte quitado tu vida, tu carrera, tus sueños. Te cuidé a mi modo, desde el lugar que conocía. No supe cómo amarte como querías, pero te amé como pude. Espero que algún día me perdones por lo que callamos juntos. Te dejo libre, como debía hacerlo hace décadas. Nadie supo si Evangelina la leyó, pero al conocerse su existencia, la carta se convirtió en uno de los documentos más conmovedores del legado de Ortega, más que cualquier disco o película. El arte como refugio tardío. En sus últimos meses, Palito volvió a escribir canciones. No para publicarlas, no para grabarlas, solo para él, o sería para él. En libretas pequeñas con tinta negra, redactó letras que hablaban del miedo, del tiempo perdido, del perdón. Una de ellas, titulada A Tiempo, decía: si pudiera volver, me abrazaría antes de que todos me abracen. Diría no sin culpa y sí con el alma. Si pudiera volver, viviría mi vida y no la de los demás. Esa canción, leída por su hija Rosario en un homenaje íntimo familiar, arrancó lágrimas incluso entre quienes jamás lo habían visto llorar. Un ejemplo, pero diferente. Curiosamente, la confesión de Palito no destruyó su imagen. La transformó, lo humanizó, le quitó el bronce para vestirlo de piel. Ya no era el ídolo inquebrantable. Ahora era el abuelo que se atrevió a pedir perdón. El hombre que, al final, dijo la verdad. Muchos comenzaron a recordarlo con más cariño que antes. No como el modelo imposible de seguir, sino como el espejo donde mirar las propias decisiones. En escuelas de arte y psicología, se comenzaron a debatir sus palabras. En universidades se analizó su legado como fenómeno cultural. En iglesias se leyeron sus textos como un testamento espiritual. Palito Ortega, sin proponérselo, abrió la puerta a una nueva conversación nacional sobre el amor, la libertad
y la autenticidad. La última imagen pública, la última vez que se lo vio en público, fue en diciembre de 2025, saliendo de una iglesia de San Isidro junto a una de sus nietas. Delgado, de andar lento pero mirada firme, saludó a los curiosos con una sonrisa cansada. A algunos les pareció que estaba en paz, otros dijeron que parecía triste. Lo cierto es que en esa imagen final se resumía todo. El hombre que dio todo por los demás, pero que al final intentó recuperarse a sí mismo. El legado final. La historia de Palito Ortega no es solo la de un artista, es la de un ser humano que, como millones, se olvidó de sí mismo por miedo a fallarles a los demás, que hizo de su vida un espectáculo, pero pagó con soledad el precio del aplauso. Pero también es la historia de una redención, aunque tardía, aunque dolorosa, porque al decir su verdad, le dio permiso a otros para hacer lo mismo. No esperes a estar viejo para preguntarte si fuiste feliz. No esperes a enfermar para amar tu libertad. No esperes a que sea tarde para